Efesios capítulo 6, versículos 10 a 18. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con la armadura de Dios para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos ustedes con vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todas las cosas, tomen el escudo de la fe, para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre, ahora venimos delante de ti, tu palabra que es el aliento revelado en Cristo Jesús, el aliento de tu corazón, manifestado en la máxima expresión de Cristo. Y Señor, nos ponemos delante de ti, tu palabra, para que tu palabra haga la obra, el efecto que tiene que hacer, y vuelva a ti llevando el fruto de nuestras vidas, sujetas a la obediencia de Cristo Jesús. En esta mañana, como ustedes ven, tenemos un visitante, este joven que está con nosotros. Mi gran pregunta, o una pregunta que quiero hacerle en esta mañana: ¿cómo usted está vestido, hermano? ¿Cómo estás vestida? ¿Cuál es tu atavío? ¿Cuál es tu vestimenta? En esta mañana, en función de la palabra del Señor y el pasaje que leímos, quisiera que podamos meditar en cuanto a la vestidura, y en este caso la armadura, que nosotros debemos tener como cristianos en esta real y literal batalla que tenemos. El apóstol Pablo, Dios mismo por intermedio del apóstol Pablo nos dice: por las demás cosas que están pasando, ante todo fortalezcanse, el versículo 10, en el poder y de su fuerza. Agarren valor, fortaleza, agarren entereza en Dios por lo que viene por delante. Es una orden. Y el versículo 11 dice, la manera textual como está: vístanse. Es una orden. Es claramente un mandato. Vístanse, y nos da la descripción y dice: vístanse, especialmente, y quiero llamar vuestra atención, con toda la armadura de Dios. No le dice, no dice, hoy voy a salir con el escudo, mañana voy a salir a modelar el cinturón, el día de mañana después saco esto. Dice, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Entonces, nos dice que es una orden. En segundo lugar, es una advertencia. Una orden dice que toda la armadura, la advertencia para que podamos resistir, podamos estar batallando. Y luego dice, para que acabando la batalla, mantengámonos firmes. Es la representación paralela de lo que continuamente nos sucede, la lucha entre David y Goliat. La lucha entre el David que ama a Dios, la lucha del David que tiene los errores, que tiene las debilidades que todos nosotros tenemos, y el Goliat que siempre está allá afuera, el Goliat que siempre está vociferando, el Goliat que siempre nos está amenazando, el Goliat que nos dice que nos va a pisar como a perros, como le dijo a David, que nos va a hacer siervos de él. Y ese es Satanás. Es Satanás el que quiere ponernos bajo servidumbre. Es demasiado irresponsable vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Tratar de vencer, tratar de vivir una vida victoriosa en nuestra propia capacidad.
Porque si fuera fácil o factible, hermanos, entonces Jesucristo no hubiera venido. Porque si fuera posible vencer la batalla en nuestras propias fuerzas, entonces también podemos salvarnos con nuestras fuerzas. Podemos ser salvos por nuestro propio medio. Pero como no podemos ser salvos por nuestro medio, por nuestra propia fortaleza, por consiguiente tampoco podemos vencer la batalla espiritual en nuestra propia capacidad. Pablo entonces nos dice, por tanto, tomen toda la armadura para que puedan resistir el día malo y habiendo acabado estar firmes. Los creyentes debemos tomar toda la armadura de Dios. No es una opción, no es una alternativa. No es de, hoy vamos a poner el casco, mañana la coraza porque me pica mucho aquí en la espalda el cinto y me aprietan los pies el calzado del Evangelio. Sino toda la armadura. Tenemos que tomar toda la armadura y estar continuamente alertas. Porque tú no sabes a qué te vas a enfrentar. Efesios 5:16 dice, los días malos estamos viviendo. Y cuando hablamos de los días malos, no necesariamente habla de los días malos que no son productivos o que no son rentables, sino los días de la acechanza continuamente. Satanás, desde que cayó del cielo, fue echado de la presencia de Dios hasta el día del juicio final y sea lanzado al lago de fuego para la eternidad, no va a perder ni un segundo, ni un instante, ni un ápice en a ver a quién más se puede llevar y con quién más a quién más atacar. El cristiano, entonces, tenemos que entender, hermanos, que esta lucha es una lucha sin cuartel. Si tú y yo nos consideramos soldados de la cruz, debemos manifestarlo en nuestro propio carácter. Debemos manifestar firmeza en nuestras propias obras. Por eso el Evangelio dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Si somos siervos del Señor, si somos soldados, nuestro carácter debe ser transparente. Saber a qué nos vamos a enfrentar. En nuestra cultura, que tiene que ser redimida por el Evangelio en Latinoamérica, en nuestra cultura hispana, tenemos que quitarnos las medias tintas. El apóstol Pablo dice que ninguno que milita se enrede en los negocios del mundo. ¿Con qué propósito? A fin de agradar a quien lo llamó, que es el Señor Jesús. Los pasos entonces para prepararnos para la pelea. Debemos tomar toda la armadura y estar firmes para comenzar la batalla. Pero en tercer lugar, entonces, ¿cuál es la armadura toda la armadura que tenemos que tomar? Versículo 14 dice, cíñanse los lomos con el cinto de la verdad. El cinto de la verdad. Todo cristiano que genuinamente quiere ganar la batalla contra el enemigo debe comenzar actuando con la verdad, viviendo la verdad, diciendo la verdad, durmiendo con la verdad. Si usted comenzó la vida cristiana andando y diciendo, viviendo la verdad, mantenga viviendo la verdad, porque no podemos agradar al Señor deseando andar en la verdad pero actuando en la sombra. La primera pieza de nuestra armadura, que nuestro sí sea sí, que andemos en verdad, que seamos transparentes. Hermanos, una de las cosas, una vez más, nosotros como latinos nos cuesta decir la verdad, porque hay un deseo de adular, de tener contento a los demás a costa de nuestros principios, a costa de la verdad. Esto es muy latino. Hermanos, tenemos que ajustar nuestra vida con el principio de la verdad. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la transes y no negocies con la verdad. Compra la verdad y no la vendas. La verdad en Cristo, la verdad no es un destino, la verdad es un camino, la verdad es una forma de vivir, la verdad es una forma de actuar, la verdad es el Evangelio, la verdad es el principio por el cual nos rige todo. Andar en mentira, andar en aparentar, decir la verdad, una apariencia de verdad, pero actuar en la mentira es tan pecado como la mentira misma. La segunda prenda que de nuestra armadura dice es la coraza.
Versículo 14 dice, vístanse con la coraza de justicia. Uno de los requerimientos más importantes para el creyente es que todas las cosas en su vida sean verdad, pero también sean justas. La justicia es el símbolo de la santidad, de la rectitud, de una vida que está sobre el corazón, una vida que emana del corazón y los órganos vitales, es la rectitud. La justicia es parte del carácter, de las características de un Dios santo, la cual todo creyente tú y yo debemos tener. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y la alabanza de Dios. Es un mandamiento que las cosas sean justas y obtener justamente delante de Dios. Y cuando andamos en justicia, andamos demostrando que amamos a Dios. Y no simplemente el Evangelio es de los labios para afuera. Debemos proteger nuestros órganos, así como la coraza protegía el corazón, los riñones, el hígado, los órganos vitales. La justicia en nuestra vida va a proteger nuestro corazón de ser engañado, nuestras emociones, así como protege la coraza protegía el aparato digestivo. La justicia va a proteger las cosas que digerimos espiritualmente. No nos vamos a ser embaucados o vamos a tragar mentiras si andamos en justicia. Pero rápidamente, la tercera prenda dice, calzar nuestros pies con el apresto de la paz del Evangelio. El creyente debe estar siempre preparado para llevar el Evangelio de Cristo, el cual es la paz. Lo que este mundo necesita es paz. No va a ser una paz por las Naciones Unidas solamente. No va a ser una paz porque mandemos tropas allá, aunque debemos hacerlo. Y la paz no va a ser porque Boko Haram va a ser aislada allá en Nigeria. La paz va a ser cuando el Evangelio de Cristo reine en el corazón de cada persona. Y eso es nuestra tarea. Suena muy repetitivo y hasta cansón, pero es la verdad. No hay otra cosa que pueda cambiar si no es la paz que trae el Evangelio. La cuarta prenda es el escudo. Versículo 16. Sobre todo, toma el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. La fe es un arma de defensa. La fe es la protección de todos los ataques del maligno contra ti. El escudo que se tiene en la armadura, el guerrero era diestro con la espada en su mano derecha, pero nunca iba a la batalla sin escudo, porque tenía en su mano la espada, y cuidado con esta, no está tan filosa, pero tenía en la otra el escudo. Tenía que atacar, pero a la vez tenía que defenderse, porque con el escudo se protegía la cara, protegía el pecho, se protegía el lado, y todos los dardos que mandaban, las flechas con fuego, y las flechas que mandaban eran especie de hisopos, era la lanza, la flecha, pero juntamente con la punta había un hisopo impregnado de aceite, de tal manera que cuando caía, no simplemente rompía lo que iba a atravesar, sino se incrustaba y el aceite se esparcía y quemaba, sea el cuerpo, sea una casa, sea una puerta, sea lo que sea. Satanás hace eso. Él continuamente nos está lanzando dardos, y no simplemente para hacernos cosquillas o fastidiarnos, sino está lanzando dardos impregnados del veneno del infierno de mentiras, de tal manera que esos dardos, si entran a tu mente, si entran a tus emociones, si entran a tus pasiones, no simplemente me puyó Satanás, te va a impregnar con el combustible del infierno para seducirte y quemarte. Por eso tienes que salir mañana lunes al trabajo, hoy domingo, el martes, el miércoles, protegido con el escudo de la fe, para que todos los dardos del maligno
No es que tú eres muy guapo, muy macho, todos los dados del maligno. La fe que tú tienes en Cristo Jesús repela. Y la fe es un músculo a la vez también, como decimos. Qué irresponsable es salir de la vida y andar sin que nuestra fe sea fortalecida. El escudo está para apagar todos los dardos del maligno. La fe es un arma de defensa y de protección para el creyente. Y es requerido para que todos nosotros los cristianos andemos protegidos por la fe. Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Un poco de fe también mueve las montañas. Y dice también que por la fe, Pablo dice que somos más que vencedores. Oh, cuánto necesitamos ejercer nuestra fe. Cuánto necesitamos. En quinto lugar, dice, también debemos tomar el yelmo de la salvación, que es el casco. Es interesante que después de la fe, habla de la salvación. La salvación, así como el casco físico, protege el órgano más estratégico y vital, que es nuestro cerebro. Hermanos, es imposible entender el mundo y las realidades espirituales sin ser salvo. Porque con la gente ha tratado de explicar todas las cosas de la conducta del ser humano, de la conducta, incluso los efectos paranormales, los efectos de la vida después de la vida, sin ser salvos, y simplemente caen en una patraña del maligno. ¿Tú quieres entender si hay vida después de la vida? El primer paso tiene que ser salvo. ¿Quieres entender qué ha sucedido con nuestros antecesores? ¿Qué ha sucedido con las otras generaciones? Sé salvo y tú vas a entender desde la perspectiva de Dios. Tomemos el yelmo de salvación. Es interesante que después de la fe nos habla de la salvación. Dice que nosotros somos justificados por fe y para encontrar la salvación allá en Romanos. La fe es imprescindible para la salvación. Y la salvación es la que nos preserva de entender los esquemas y el concepto de Dios. Pablo le está hablando a los creyentes para que no se dejen engañar por el maligno, que ponga ideas, preconceptos. Por eso Pablo dice, traemos todos los pensamientos en obediencia a Cristo Jesús. Cuando nos ponemos el casco de la salvación, sujetamos todos nuestros pensamientos y los filtramos en la salvación de Cristo Jesús. Porque en nuestra mente van a venir, y más en esta generación expuesta a tanta fuente de información, para ver cómo te atrapa tu atención y tu pensamiento y para inocular la mentira. Y si tú no tienes, estás calzado, estás protegido por el casco de la salvación, puede ser que termines bien distante de la verdad. Pero en sexto lugar dice, entonces, tomen. No dice, Pablo no dice, tengan su espada en su cinto. Pablo dice, aquí está, no me lo dice, tomen la espada, empuñen la espada, mantengan la espada. ¿Y qué espada? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso, amado hermano, es tan vital que estudies la palabra de Dios. Yo te puedo enseñar y podemos tenerlos todos sermones y vas a aprender algo. Pero si no hay un estudio consistente, sistemático e intencional de la palabra de Dios, vas a dar vueltas y vueltas y vueltas, vas a patinar en lo mismo. Pero cuando tú estudias, entiendes y la palabra de Dios se ajusta, penetra, como dice Pablo, hasta lo más profundo de ti, va a discernir y va a formar un esquema. La palabra de Dios es el sistema operativo del cristiano.
La palabra de Dios no le cae virus. A la palabra de Dios es perfecta. Amén. No le cae demonio. La palabra de Dios no es alterada por tus sentimientos. La palabra de Dios no es manipulada por ninguna fuerza, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de todo el filo. Entonces, mi labor, tu labor es agarrar a este viejo hombre, agarrar a esta vieja naturaleza y someterlo al sistema operativo que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Pero si nosotros solamente agarramos los versículos bonitos de la Biblia para que nos hagan caricias en nuestras emociones. Ay, me siento mal. Pues a ver, en el nombre del Señor, ay, qué bonito esto. Y no sé qué después. Antes leíamos el horóscopo, y ahora leemos la Biblia de esa manera. Eso no va a cambiar la vida de nadie. Necesitamos someternos al sistema operativo que es la palabra de Dios. Entonces, cuando tu vida sea formateada por la palabra de Dios, entonces ahí es lo que dice la Biblia, que es la espada, no de Juan Daniel, no de la iglesia, es del Espíritu. Quien sabe utilizar la espada mejor que tú y que yo es el Espíritu de Dios. Viene una tentación, viene una situación depresiva, viene un demonio, viene un ataque, viene lo que fuera. El Espíritu de Dios que ya está metido en ti por la palabra, agarra el Espíritu de Dios y el mismo Espíritu de Dios empieza a blandir cual perfecto espadachín su misma palabra para producir el efecto que no mis palabras persuasivas, no mis palabras humanas, sino el efecto de Dios. Por eso Pablo también dice que derribamos toda fortaleza, toda mentira que hay metida en nuestra mente, en nuestra cultura, por la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, la palabra nos dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la única arma de ofensa que hay en el cristianismo, dentro del cristiano. Es necesario que el cristiano conozca la palabra de Dios para que pueda atacar al enemigo cuando llegue el día malo. Hay mucha gente, tiene problemas, y dice, bueno, voy a pensar positivo, voy a calmar mi energía, a ver que una buena vibra venga. Vendrán vibras o electrocutados, lo que sea, pero no va a transformar solamente la palabra de Dios. Hay mucho cristiano que está con un ropaje de cristianismo, con un disfraz o un maquillaje de cristianismo, pero todavía por dentro no ha sido procesada su vida por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe servirnos para alentarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para formar a Cristo en nosotros. ¿Cómo vas a salir mañana lunes al trabajo? No simplemente que mañana te pones la coraza y hasta que la coraza se suda, ay, ahora me voy a poner el casco. Y el casco debe ponerte correctamente, no como la gorra, que las gorras se la ponen para un lado, para otro. El casco debe estar correctamente. Y la salvación hay una sola forma, es arrepentimiento y conversión. La salvación no es por aproximación, por Tim Marindo Pingüe, o porque a ver si me queda un poquito de salvación. Es, si tú te arrepientes, te conviertes a Cristo, va a operar la salvación en ti. Si no, es como la medicina. Puede ser la medicina más poderosa para la enfermedad que tengas, pero si no te la tomas, la medicina no va a entrar a tu sistema y producir la sanidad. El Evangelio, para que produzca el efecto, tenemos que convertirnos. La salvación en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, ya tarde, le he hablado a la gran mayoría que todos somos cristianos. No tengo que convencer de que la Biblia es la palabra de Dios. Y si fuera así, la Biblia es la única manera, el único manual para nosotros actuar correctamente. Y si la Biblia es la palabra de Dios, y en esta mañana nos dice Juan Daniel, vístete con toda la armadura de Dios, es la oportunidad de Dios para que en esta mañana, en esta tarde, tú decidas vestirte con toda la armadura, que andes en verdad, que andes en justicia, que tu fe sea robustecida, amén, que tu fe sea corregida, que tu viejo hombre cada día sea sometido a Cristo, que el Evangelio de verdad produzca
lo que quiere que Rusia entienda. Vamos a inclinar nuestro rostro. Is the myth